¿qué tal? Mi nombre es Aleida Villavicencio y me complace acompañar al doctor Cuervo en una cápsula más de educación para la salud. Doctor, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? Buenas tardes. El día de hoy vamos a charlar ah, por petición del público un tópico que se llama comer saludablemente después de los 60. Debo de confesar que es un tópico bastante especializado. De hecho, la licenciatura en nutrición implica estudios teórico-prácticos de 4 años y 1 año de servicio social, tanto como mi carrera de médico general y mi formación como especialista en medicina interna me dan nociones básicas y fundamentales sobre la nutrición, por lo que me vi realmente obligado a buscar textos de autores mexicanos y me encontré con una muy grata sorpresa, la cual es que la Academia Nacional de Medicina de México en 2015 publicó un texto que ellos denominaron Guías Alimentarias y de Actividad Física en el contexto de sobrepeso y obesidad en México. Es un libro para efectos prácticos lleno de muy valiosa y útil información que se encuentra disponible en internet en formato PDF y que usted, si tiene acceso a una tableta o un teléfono de los llamados inteligentes, puede bajar y descargar por capítulos o los tópicos o el libro completo. Son 188 páginas divididas en diversos capítulos y unos apéndices. De otro tipo de información que también conseguí en internet y que se me hizo bellísimamente práctica son unas hojas que cada hoja contiene 10 consejos o tips del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Se llama, por sus siglas en inglés sería USDA. Son 30 y poquito más de 35 hojas. No tiene usted que descargar todas, use las que más le convengan, pero tienen, independientemente de que estén diseñadas para el pueblo norteamericano, tienen cosas que son muy prácticas para cualquier ciudadano del mundo. En relación a las guías de la Academia Nacional de Medicina, es un trabajo colectivo fruto del esfuerzo de múltiples autores. Simplemente los coordinadores son 6, después cada capítulo tiene de 2 a 3 autores en su mayoría, por lo tanto no los voy a nombrar a todos. Básicamente el formato de estas guías de la Academia Nacional de Medicina de México se caracterizan porque al inicio de cada capítulo enfatizan cuáles son los mensajes claves del capítulo, y lo que hice para efectos prácticos y con honestidad debo decirlo fue transcribir dichos conceptos fundamentales de manera ordenada de acuerdo al capítulo y el tópico de cada capítulo. El capítulo 2 se denomina alimentación en las diferentes edades de la vida. Básicamente los autores mencionan que en México las 3 comidas principales son el desayuno, la comida y la cena, y ellos sugieren que los individuos y las familias desarrollen un horario regular, se sienten y disfrutan a disfrutar la compañía y la comida. Ese es el punto número 1. El punto número 2, y aquí debo de señalar que algunos de estos puntos se repiten con diferentes variables en el texto a lo largo del libro por su importancia tan fundamental en el concepto de comer adecuadamente después de los 60. El tema número 2 del capítulo 2 es limitar el consumo de alimentos y bebidas altos en azúcares, sales y grasas. El punto número 3, limitar el consumo de alimentos procesados o preparados de alta densidad energética. El número 4, consumir alimentos de todos los grupos en cantidades suficientes según la edad. Promover las comidas en familia y con alimentos preparados en casa. Es también muy importante
incluir alimentos de todos los grupos de alimentos en las 3 comidas del día. En el capítulo 3 es quizás el meollo o la parte fundamental, en mi opinión, porque es donde los expertos de la academia enfatizan la necesidad de consumir las porciones recomendadas. Y la razón por la cual lo hacen es porque la mayoría de las porciones, tanto en la casa como en los restaurantes, cada vez han ido aumentando de tal manera que en general, comemos mucho más de lo que necesitamos. Y obviamente parte del texto, ya lo decía, el título lo dice, en el contexto del sobrepeso y la obesidad en México. Tenemos el primer lugar en obesidad, el primer lugar mundial a nivel infantil. Y no estoy totalmente seguro si ya estamos en el tercero o segundo lugar a nivel mundial en sobrepeso y obesidad en adultos de 20 o más años. Doctor, Entonces, lo interrumpo en esta parte porque es bien importante, sobre todo como que comenta que tanto en restaurantes como en la casa uno se tiende a servirse más. De hecho, uno cuando va a un restaurante que le sirven una porción pequeña piensa que qué raquítico, porque está uno acostumbrado a que las porciones sean abundantes y esto es señal de que lo están atendiendo a uno bien. Y en ese sentido, preguntarle si en las guías vienen cuáles serían las porciones recomendadas. sí, vienen tanto en mililitros como como usando los dedos de la mano. Por ejemplo, Ajá. una ración de un alimento de origen animal no debe caber más allá del hueco de la mano. Para alguien que está acostumbrado en el norte Uy, pues a, sí, las imagínese una chuleta de ese tamaño en un restaurante, pues la devuelve uno. efectivamente, pero la verdad es que cuando uno come carne de más, lo que uno está produciendo al final del día, le decía yo a mis amigos norteños, porque debo confesar que soy del sur, a Veracruz, están produciendo abono de alta calidad, mucho compuesto nitrogenado que se va a excretar por vía rectal, no se va a aprovechar. Y lo que se aprovecha se convierte en sobrepeso u obesidad. Esa es la parte importante, porque le iba a decir, pues si me va a decir que de todas formas me voy a deshacer de él, pues lo mismo a que me coma un chuletón, que sienta yo que quedo más satisfecho que una porción pequeña, pero entonces no nada más es que lo voy a desechar, sino que lo que se quede en el cuerpo se usa de mala forma. Absolutamente. Ah, ok. Aparte de que en el norte mucha gente mide la calidad de la carne que compra por el llamado marmoleado. Es ese aspecto Sí, blanquecino que entreverado entre lo rojo de la carne. Eso es grasa al 100%. ok. Y Y además es lo grasa más sabroso, doctor, ya ve. definitivamente. No, se puede comer sabroso, muy sabroso. Ese es el arte precisamente del buen comer. El problema es que el paradigma que se ha generado con respecto a comer es más en el placer y la cantidad que la calidad en función de lo que el ser humano necesita. Sí, por supuesto. Y ese es Perdón. no hay cuidado, ese es el meollo, la cantidad de lo que comemos. Entonces, Por ejemplo, otra recomendación que usted acaba de mencionar es incluir todos los grupos alimenticios, de preferencia en todas las comidas del día. Si hablamos, por ejemplo, de carnes, ¿es recomendable entonces desayunar, comer y cenar algo de ese tipo de proteína? no, definitivamente no. Por ejemplo, un desayuno uh, austero pero nutritivo sería una pieza de un huevo y solemos comer 2 o 3 huevos estrellados en el Ok, desayuno. sí, Ahí lo que estamos haciendo es meterle al cuerpo una excesiva cantidad de proteínas por lo blanco del huevo, que ajá. es una proteína de altísima calidad, que si usted lo comiera crudo podría comerse hasta 3 huevos cocidos sin la yema, que Bueno, es el no crudo, colesterol, entonces cocidos, como hervidos, digamos. hervidos. Ok, si fuesen hervidos, entonces nos podemos comer 3 sin la yema.
sí, la yema. Muy bien. Entonces, las porciones recomendadas, vuelvo a insistir, por la Academia Nacional de Medicina de México, y cualquier libro serio con respecto a la buena alimentación y nutrición, los tamaños de las raciones lo van a, lo van a asustar. Si usted, por lo que decíamos, estamos acostumbrados a comer de más y en cantidades exageradas. Por ejemplo, por decir una cosa, en una de las ligas que menciono, que añadí, que vamos a añadir en la información que estamos proporcionando, la Alianza para la Alimentación, que es una página que yo recomiendo amplísimamente, tiene una campaña que se llama Las 12 Cucharadas. Cuando usted ingiere un refresco regular, cualquier soda de 600 mililitros, que ya es la medida prácticamente estándar de cualquier soda Sí. en el país y en el mundo, usted está ingiriendo 12 cucharadas de azúcar. Simple Sí, y nada más con el sencillamente, puro refresco. con el puro refresco, usted está ingiriendo prácticamente un tercio del total de calorías de un día si usted es un adulto de 70 años con poca o mínima actividad física. A tal grado que el icono que la Alianza para la Alimentación usa en su sitio es un corazón siendo intoxicado como si estuviera recibiendo como suero directamente de un refresco de cola esas 12 cucharadas de azúcar. Claro. Entonces, volvemos al punto. No voy a repetir todas las medidas porque vuelvo a repetir, son usando los dedos de la mano o imágenes, por ejemplo, un queso. Si usted decide consumir un queso, no debe de consumir el equivalente de más de 6 dados, de los dados normales, con los que usted juega al jubilete en la mesa, en la casa, cuando departe con sus compañeros. Uy, Por bien ejemplo, poquito, Doc. Con eso se hace una quesadilla muy escueta. ese es el problema, que estamos comiendo mucho más de lo que necesitamos. Sí, efectivamente. Y es que se da uno cuenta del abuso, digamos, de la comida cuando lo comparas con las porciones que en un momento dado serían las recomendadas, no cuando lo comparas con lo que a ti te parece poquito, sino con lo que sería correcto. Sí, de hecho, una de las recomendaciones de la Academia Nacional de Medicina es para que usted paulatinamente vaya ajustando las cantidades de sus porciones, es que compre o adquiera las medidas que si usamos en México en centímetros cúbicos, en gramos. No necesita usted comprar una báscula, compra de esos, hay unos recipientes que son como cucharoncitos y son de 5 gramos, de 10 gramos, de 30 gramos. Y usted mide lo que se come en un almuerzo, en un desayuno regular, y se va a dar cuenta de que está comiendo 2 o 3 veces más de lo que debiera. Obviamente no va a ser fácil cambiar de hábitos, pero si usted realmente está interesado en corregir hábitos y mejorar su estado de salud a mediano y largo plazo, puede hacer los ajustes necesarios, disminuir un tercio de X producto, de X grupo de alimento, y así paulatinamente irlo haciendo con todos los demás. Otra cosa que puede hacer de acuerdo al capítulo 3 es seleccionar las porciones de alimentos que tengan menor contenido de grasa, sal y azúcares. Entonces, por ejemplo, es difícil, vuelvo a insistir, pero no imposible. Estamos acostumbrados a comer en nuestro arroz a la mexicana con arroz blanco. Es un arroz que para efectos prácticos es una caloría vacía, absolutamente vacía, porque se le quitó el salvado y se quedó nada más el almidón. Entonces el arroz que se debiera de comer desde el punto de vista nutricional de calidad es el arroz integral. Pero ahí le voy a preguntar, doctor, porque esta es una duda
yo creo que recurrente. Muchas personas tendemos a decir, bueno, por decir un ejemplo, si en China se consume tantísimo arroz todo el tiempo y el arroz normalmente es blanco y no, quizá no esté a la mexicana en términos de no tenga condimentos, no tenga el sazonador o el jitomate, el aceite que usamos en México, y son tan delgados. ¿Es una buena guía esta comparación o qué otras implicaciones hay detrás del puro arroz blanco, por decir una cosa? El arroz, las culturas asiáticas inicialmente, antes de estar de haber sido invadidas por la civilización occidental, que a veces dudo que sea una civilización, porque destruye costumbres ancestrales Claro. muy saludables, era de arroz natural, arroz silvestre, arroz integral. Arroz integral, exacto. Ok. En Asia, en este momento, esa figura, esa imagen que usted tiene, no es real, ya no es real, excepto en zonas rurales. En las zonas industrializadas y rural y urbanas, China actualmente tiene una epidemia de diabetes espantosa, no tan terrible quizás como la de México, pero no falta mucho para que nos alcancen. Tienen una epidemia de obesidad terrible. Entró la industrialización, entró McDonald's, entraron los refrescos de cola, entró la pizza, la hamburguesa, y China actualmente tiene un problema gravísimo de obesidad, de proporciones epidémicas y de diabetes también de proporciones epidémicas. O sea, tan pronto comienza la industrialización de los alimentos y comienza a destruirse lo orgánico que originalmente se consumía, Por lo ejemplo, natural. en nuestro caso, la cultura del maíz, se le dice, gira Ajá, alrededor del maíz, el frijol y el chile. sí. Tenemos cosas maravillosas como el amaranto, que ya prácticamente nadie usa. Es una fuente Y excelente de tan rico. proteínas, es una fuente excelente de proteínas, y que si no se le añaden azúcares como cuando se consumen dulces, tiene poco valor calórico desde el punto de vista comparativo con otros alimentos. Las habas que se usaban muchísimo en la comida, prácticamente ya nadie hace un caldo de habas. No, ya no, yo nunca he probado un caldo de habas, doctor. en, en el norte, en el noroeste del país, un gran productor de garbanzo, es uno de los alimentos menos consumidos. El garbanzo es una excelente fuente de carbohidratos y también de proteínas. Eh, las lentejas tan deliciosas se han abandonado. Acaba de decir alguna palabra también, creo, muy recurrente en la mención de las dietas, carbohidratos. A cada rato escucha uno por todos lados, reduce los carbohidratos, reduce los carbohidratos. Y acaba de decir usted, por ejemplo, que el garbanzo es un alimento rico en carbohidratos, pero saludable. ¿Estamos Porque hablando de que hay distintos tipos de carbohidratos o simplemente que no se trata nada más de evitar los carbohidratos en su totalidad? no, definitivamente, de hecho los carbohidratos deben de ser aproximadamente el origen del 50% de la energía que requerimos diariamente. O sea, las dietas se miden en calorías o kilocalorías. Sí. Entonces, el 40 al 60% de carbohidratos va a ser la fuente de energía de nuestra dieta. Hay dos tipos de carbohidratos esencialmente, los simples y los complejos. Los simples habitualmente se encuentran en los alimentos refinados. La harina de trigo es una maravilla, Mm. pero dígame, ¿cuántas veces se ha comido usted un burrito con una harina integral? No, pues ni hay dónde los compro, doctor. Sí, sí hay. Muchísimas casas le ofrecen la opción. Cuando yo voy a la Chaveña con mi esposa a comprar tortillas de harina, me preguntan, ¿integrales o blancas? Ah, claro, Obviamente, pero estamos hablando de ir a comprar la tortilla en sí misma y por supuesto existe la opción, pero lo que le digo en la generalidad, yo que también soy norteña, uno va a comprar burritos y en ningún lado le preguntan si quiere la no, tortilla de harina blanca o de integral, todos son defini blancos. definitivamente, porque no, nosotros como consumidores, aunque estemos informados, no pedimos la tortilla integral.
Claro. A lo mejor habría que empezar a hacer costumbre de cuando uno va a los burritos preguntar, ¿tiene tortilla integral? Que la respuesta seguramente sea Va a no, ser, pero que la persona empiece a escuchar, oye, cada vez viene más gente con la misma pregunta sonsa de que si tengo o no tengo harina integral y alguien va a decir, pues vamos a tener ahí un medio kilo de tortillas integrales a ver si vuelven a venir y se usan. Algo así, quizá. sí, es poco a poco. Yo pienso, y muchos expertos así lo han expresado, que la educación debe empezar desde la primaria, la educación alimentaria, pero obviamente que esa es una tarea de sistema, pero a nivel individual, cada uno de nosotros, si realmente quiere comer bien, de manera sabrosa y nutritiva, puede hacerlo, pero tiene que empezar a poner atención a la calidad del producto que está consumiendo. Entonces, y regresándome nada más para cerrar el círculo, los carbohidratos hay simples y complejos, y los simples son los más dañinos, los que Ah, vienen en los alimentos ya refinados, digamos, o absoluta procesados, o procesados, o los azúcares, procesados. el azúcar blanca, Ah, muy bien. No, claro. lo que mencionaba anteriormente, a 12 cucharadas de azúcar en una soda. Pues si nada más eso va a tomar de azúcar en todo el día, No, es que estás tomando ya 3 o 4 veces más de lo que debe tomar de úquela. azúcar. Sí, exacto. La Academia Nacional de Medicina recomienda no más de 35 gramos para los hombres y no más de 25 gramos al día de azúcar para las mujeres. O sea que si nos tomamos un refresco de cola de 600 mililitros, ya en 3 días, olvídate de usar azúcar porque ya te comiste tu reserva de 3, 4 días. Su dotación de 3 o 4 días se la empujó en un refresco. En un refresco. Ahora, doctor, por ejemplo, los refrescos de dieta o los que dicen cero, que supuestamente no incluyen azúcar. ¿Sí? ¿Ahí sí te vale? No, porque hemos encontrado, obviamente las compañías refresqueras, eh, y allí me da tristeza admitirlo, pero el gremio médico a través de los colegios se ha vendido descaradamente al comercio. Por ejemplo, la Coca-Cola tiene un organismo fachada que se llama Instituto de Bebidas para el Bienestar. Por favor, la última plática a la que yo asistí precisamente del Colegio Médico de Medicina Interna en Ciudad Juárez, no volví porque la plática estuvo pagada con 6 expertos supuestamente venidos desde Guadalajara, Jalisco, para hablar de los beneficios de los edulcorantes no calóricos, que es el nombre técnico de todos los endulzantes de no azúcar, que no tienen calorías. Para hablar de las bondades de las cocas de dieta, para hablar con términos Exacto, claros. en términos claros. Para mí fue vergonzoso, jamás volví al colegio, prácticamente. Yo sé Sí, que pues es que solo... finalmente es información que era lo que le comentaba. Uno piensa, ok, entonces si no estoy consumiendo azúcar en el refresco, pues ya está permitido, digámoslo No, así. de hecho, las grasas y los azúcares no están considerados como grupos de alimentos per se, por sí mismos. Para acabar pronto. Son aderezos, nada más. Pero no, de hecho, Mm. cuando usted se come una manzana, usted está ingiriendo carbohidratos, pero junto con los carbohidratos está ingiriendo fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales. Pero cuando usted se toma el jugo, por ejemplo, un jugo de un vaso mediano de los que en el Distrito Federal suelen ofrecer en la calle, e incluso en Juárez he visto en el centro vendedores ambulantes que le ofrecen un vaso de jugo. Usted está ingiriendo básicamente agua con una cantidad enorme de azúcar. Sí, ese es otro consejo que también he escuchado recurrentemente de doctores expertos en nutrición. No es la fruta lo que te estamos quitando. No quiero que dejes de consumir el jugo de la fruta per se. Quiero que dejes de tomar solo el jugo, sino que ingieras también la fibra y los carbohidratos y los demás nutrientes que vienen con la pulpa de la fruta, ¿cierto? Exactamente, sí. Los Entonces, llamados sí, micronutrientes son minerales, son vitaminas,
e incluso, por ejemplo, estamos ya acostumbrados por, por, un, por una mala influencia, no sé de dónde venga esa costumbre. Yo crecí en un rancho y un gran número de frutos, como el mango, por ejemplo, lo comíamos con todo y cáscara. Ahora no observo que nadie se coma la cáscara del mango. Sí, es difícil. Pero es fibra, tiene enzimas y tiene vitaminas. Claro, y además también depende del mango. Hay mangos que tienen una cáscara Claro, muy fácil de comerse, y muy delgadita, incluso hasta son difíciles de pelar de lo delgadita que es la propia cáscara. Entonces, a lo mejor en esos casos se convirtiera en algo más sencillo de masticar, por decir una cosa. entonces muchas frutas, lo ideal sería lavarlas muy bien y comerlas pues su cáscara. Muy Entonces, bien. de hecho, esa es dentro de las recomendaciones del capítulo 4, la primerísima. Entonces, por ejemplo, volviendo al origen de los azúcares, la Academia Nacional de Medicina de México recomienda no más de 25 gramos al día para las mujeres y menos de 35 gramos al día para los varones. Debo de decirle que la razón por la que se ha hecho esto es que, por ejemplo, en Inglaterra, recientemente, cuando se editaba este libro allá por 2015, de la Academia Nacional de Medicina, el Consejo Científico que recomienda las pautas de nutrición en Inglaterra encontró que si usted reduce el consumo de azúcares refinados a menos del 5% del total de calorías de su dieta, usted tiene menos posibilidades de cáncer de colon. No es un arma infalible, pero su riesgo decrece notablemente comparado con una dieta rica en azúcares extras. Es igual con las grasas. Hay diferentes tipos de grasas. Las mejores son los aceites de plantas, ya sea el de canola, ya sea el de girasol, ya sea el de maíz, el de oliva, si usted puede pagar su Doctor, precio. y el de coco que se ha puesto también, como Para allá, siempre, por modas. por moda, para allá voy. Contra lo que dicen los propagandistas del aceite de palma y aceite de coco, tiene un gran porcentaje de grasas saturadas. No recuerdo la cantidad exacta, no soy nutriólogo, vuelvo a insistir, Claro, pero claro. el, Pero no el, es lo ace- ideal el, en cualquier caso. el aceite de coco no es saludable en sí mismo, como tal. Ok. Tiene una buena cantidad de grasas saturadas y las grasas saturadas se asocian a un fenómeno que se llama de aterosclerosis en las arterias, que básicamente consiste como en una acumulación de sarro al interior de las arterias, lo que llega un momento determinado se tapan, por decirlo así, y viene la embolia o viene el ataque cardíaco. Fíjese, y tan de moda que está el aceite de coco, ahora lo ve No, uno no, por todos lados. no, y no solo eso, es un alimento que está deforestando los bosques del mundo y que Sí. está contribuyendo al terrible calentamiento global. Vean lo que está pasando en California y en toda la costa oeste de Estados Unidos. Una multitud de incendios, increíble. Eh, Doctor, además de los aceites y dentro de los grupos de comida, lo que tenga que ver, por ejemplo, con las harinas, ya sea en forma de pan, por ejemplo, galletas, pastas. hay pastas integrales, hay que buscarlas. He comprado pastas incluso de garbanzo. La cosa es que sea el grano entero, molido, que no sea grano refinado, porque sucede lo que sucede con el trigo. Ah, Oh. al trigo le quitan lo que se llama el salvado y queda el endospermo, que es la harina, es el puro carbohidrato simple. Entonces le quitan todo su valor nutritivo al trigo, a la harina de trigo, y que es la más común. O Entonces, sea, intentar buscar dentro de las harinas las integrales, las punto. integrales, Y si vamos a así es, comprar un pan, que sea el integral. integral.
Y lo que sí mismo que las tortillas de harina y lo mismo que incluso las galletas, porque vemos quienes no nos resistimos a las galletas, doctor. yo soy de esos y trato de, pero soy de una familia donde hacer pan era prácticamente una tarea cotidiana. Mis tías, el 99% hacían pan, ¿Y lo hacían pero integral o lo hacían con harina refinada, doctor? obviamente que lo hacían con harina refinada, pero en ese entonces, con menos de 12 años de edad, corriendo No, pues quizás uno se la come, pero a gusto. y la quema, Exactamente. porque debo de aclarar que en mi pueblo la energía eléctrica y la taravisión llegaron cuando yo tenía 18 años, con los Juegos Entonces había que Olímpicos. entretenerse a hacer otras cosas que Había ejercicio, andar en el patio. había muchísimas cosas que hacíamos, sobre todo jugar. Y por ejemplo, en esos casos, doctor, cuando los adultos mayores no tienen necesariamente tanta actividad, digamos que era el hecho de que se mantenían activos caminando o haciendo otro tipo de cosas porque no había a lo mejor la opción de sentarse por horas y horas a ver la televisión. Y Y a eso estar les comiendo. permitía, en un momento dado conservarse sanos a pesar de estar utilizando harinas refinadas, por ejemplo. La vida Definitivo, menos sedentaria, digamos. una vida totalmente sedentaria y la dieta occidental es sinónimo para efectos prácticos de sobrepeso u obesidad. Muy bien, doctor. No sé si nos falte algo que atender específicamente. Nada más me gustaría mencionar dos tópicos con respecto a la fuente de información. Yo sinceramente les recomiendo, porque este es un tema muy extenso, que traté de resumir usando nada más los mensajes claves de cada capítulo del libro, pero independientemente de eso, yo le voy a sugerir que si usted está interesado y desea profundizar sobre la calidad de lo que comemos y bebemos, le recomiendo, aparte de las guías de la Academia Nacional de Medicina, que insisto, las puede usted bajar de internet en formato PDF, capítulo por capítulo, de un tirón, las 188 páginas del libro. Hay dos páginas que me importa mucho hacer del conocimiento del público. Una es la Alianza por la Salud Alimentaria, que ha peleado muchísimo contra la industria y sus aliados, porque hay que confesarlo. Le voy a decir a ustedes, por ejemplo, que la Universidad Autónoma de Nuevo León, no en sí, la universidad en sí no es culpable, sino que investigadores prominentes de la misma, pues ahora sí que le vendieron su alma al diablo. Desarrollaron un estudio que supuestamente mostraba los beneficios de consumir X producto. O sea, un conflicto de interés espantoso. Eso lo denunció la Alianza por la Salud Alimentaria. A tal grado que no sé si ustedes recuerden el famoso Pegasus, un un programa electrónico de espionaje. Sí. El doctor Simón Barquera, que es un gran impulsor de la lucha por los famosos octágonos que hoy entraron en vigor, y que la industria se está amparando para no hacerlo, intervinieron su teléfono. Eso lo demostró un estudio de una organización independiente del doctor Barquera y del señor Calvillo y de otras personas que lucharon tremendamente por impulsar el etiquetado frontal claro, sencillo, explícito y sin ninguna complicación para que la gente sepa lo que se está comiendo. Lo que se está comiendo. Si el producto dice alto en sodio, punto, no lo use, porque está usted atentando contra su salud. 20 millones de mexicanos o 30 millones de mexicanos con hipertensión arterial sistémica. Es una de las dos causas más frecuentes de insuficiencia renal en México. Claro, doctor, pero pues imagínese los intereses multimillonarios que están detrás de estas industrias que producen alimentos Por supuesto, superprocesados. y están peleando, pero finalmente, afortunadamente, la sociedad civil
y la legislatura están logrando que se aplique el etiquetado frontal. La otra página que yo les recomiendo enormemente se llama El Poder del Consumidor. No recuerdo con qué frecuencia, pero casi creo que por lo menos 3 veces a la semana recibo mensajes y hacen lo que le llaman una radiografía de un producto X, que habitualmente un producto con muchísima publicidad y muy popular y muy consumido. Entonces tuvimos, por ejemplo, un escándalo, se han de acordar quizás algunos de ustedes, atún que no tenía atún, latas de atún que básicamente era soya. Wow. Pero se la vendían como atún. Híjole. Y los otros dos, y las otras dos organizaciones civiles que yo quisiera hacer del conocimiento de la gente para lograr o para tratar de ayudar a quienes sufren alta presión o enfermedad renal crónica y diabetes, son el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, tiene un libro que se llama Recetario para pacientes con enfermedad renal, el arte de la cocina en la enfermedad renal, punto y seguido, el placer de comer bien siempre. Yo no lo conozco ese libro, apenas lo voy a comprar, lo ordené por correo electrónico, todavía no me contestan, pero espero usarlo y espero usarlo para ayudar a educarme y a educar a la gente. La otra organización civil se llama Fomento de Nutrición y Salud. Es una asociación civil en la que intervienen nutriólogos y médicos de diferentes hospitales de alta especialidad de la Ciudad de México, particularmente del afamado Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Tienen diversas publicaciones. La que yo más consumo se llama Cuadernos de Nutrición. La llego a encontrar ocasionalmente en Sambors. Pienso suscribirme ya de manera formal. Ellos tienen un libro que sí conozco, que lo he usado y aún no siendo diabético, lo recomiendo amplísimamente. Se llama Menús para pacientes con diabetes. Es un libro que a lo largo de 228 páginas con diferentes capítulos y apéndices le muestra al diabético y a la familia del diabético que comer no está reñido con los sentidos. La buena alimentación y la buena nutrición no están peleadas ni con el sentido de la vista, ni el olfato, ni el gusto. La comida debe ser agradable a los ojos, placentera al olfato y placentera al sentido del gusto. Son 28 menús, uno para prácticamente cada día de la semana, y ninguno se repite. Cada menú involucra un desayuno, una comida y una cena. Y es que quizás sí, aún sin ser diabéticos, justo como usted decía, seguimos una dieta, vamos a decir, recomendada para una persona diabética, pues vamos a estar comiendo saludable. Absolutamente. Y sabroso. Además, en su página con frecuencia sube usted de recetas luego muy sabrosas que efectivamente nos dice usted no tiene por qué estar peleado el gusto con la nutrición. Así es, disfrutar la comida, dice el autor del prólogo de este libro, debe ser, y la voy a leer literalmente, para las personas con diabetes y sus familiares, el proyecto de comer bien debe ser una experiencia enriquecedora. Comer bien implica planear, organizar, crear tiempo y espacios, cocinar para uno mismo y para los otros, para finalmente tener la oportunidad de convivir durante el consumo de los alimentos. Lo que significa algo que yo pienso poner en práctica en mi casa, prohibir los teléfonos a la hora de comer. Exacto. Sí, y además creo que algo que comentaba hace yo unos días con algunas amistades es, ahora que estamos a lo mejor algunos trabajando desde casa o bien no estemos necesariamente yendo a las oficinas con la regularidad que estábamos haciéndolo antes de la pandemia, tenemos la posibilidad de planear
con más tiempo qué vamos a preparar de comer. Y no significa que nos vamos a tardar más tiempo en la cocina, sino que vamos a dedicarle un poquito más de tiempo a planear para que pudiéramos en un momento dado buscar opciones saludables, porque el pretexto anteriormente era, no tengo tiempo, tengo que correr, tengo que ir a la oficina y en la oficina ahí veo que como y casi siempre termina uno comiendo cualquier cochinada en la calle. O bien se lleva uno la comida muy escueta a la oficina y siempre trae hambre y llega a la casa y te sirves porciones grandes porque vienes con esta sensación de hambre, porque a lo mejor te llevaste una ensalada muy insípida o muy simple y ya cumpliste con el requisito del lunch, pero llegas a tu casa y cenas una cena a lo mejor demasiado abundante. Y ahora que estamos en casa, pues a lo mejor tendríamos más oportunidad de prepararnos alimentos más balanceados y programar las comidas con mayor calma. Creo que esa es una buena idea. Yo creo que el objetivo es disfrutar una comida de calidad, y hay opciones. Si usted consulta las páginas que yo le menciono, que usted puede encontrar en nuestra página de Facebook, Doctor Cuervo, y en el canal ahí vamos a mencionar la liga de Mi Plato, Mis Victorias, que del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, e incluso viene una página completa en español con recetas para todas las edades. O sea, no es lo mismo lo que necesita un niño de pecho, Sí. por decirlo así, que un niño de 12 a 14 años. Entonces, la cantidad y calidad de calorías, la fuente de proteínas son diferentes, las necesidades son diferentes. Por lo tanto, el abordaje, los 5 grupos de alimentos deben de estar en todos. No en todas las comidas necesariamente, sino a lo largo del día distribuirlos. Okay. Uh-huh. O sea, no va usted a comer carne 3 veces al día. 3 claro. veces al día, porque muy seguramente, a menos que tenga usted una constitución genética extraordinaria, va a sufrir usted un ataque cardíaco antes de los 50 años por la cantidad de colesterol que está ingiriendo. Tanto espaciarlos en las 3 comidas, los 5 grupos alimentarios, como calcular las porciones que se necesitan de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra actividad física, a la actividad que desempeñemos diariamente para trabajar, etcétera. Así es, en efecto. Y pues no queremos excedernos, creo que ya lo hicimos más bien. Me gustaría decirles buenas tardes, cuídense mucho y bien. Y nos vemos en la siguiente, doctor. Y hasta la siguiente charla, por favor. Muchas gracias, hasta luego.